¿Quién es ese tullido? El rey de Esparta. Yo creía que los espartanos se enorgullecían mucho de su fuerza, y resulta que tienen un rey tullido. Sí que está tullido, pero es valeroso y está siempre listo para entrar en batalla como cualquier otro espartano poderoso. El rey era Agesilao, que llegó al trono en el año 398 a.C. y murió sobre el 358 a.C. Pasó la mayor parte del tiempo luchando contra los persas, por lo que, por supuesto, tuvo que llevar a sus griegos por los mares en naves. Una vez, un general persa le propuso reunirse para hablar, y fijó un sitio y una hora para el encuentro con el rey espartano. El lugar era una arboleda en una pradera, y Agesilao, que llegó allí primero con algunos de sus amigos, se sentó en la hierba a la sombra de un árbol. Para él era lo suficientemente cómodo. Cuando el general persa llegó al lugar, sus esclavos extendieron una alfombra y cojines blanditos en el suelo para que su amo se pudiera sentar allí durante la conversación. Pero cuando el persa vio a los espartanos sentados en la hierba, sintió vergüenza de parecer tan delicado y también se sentó en el suelo. Esparta tenía otros enemigos más cerca que los persas, y Agesilao volvió a cruzar el mar y llevó a sus soldados de vuelta a su patria a través de pasos rocosos, arroyos de las montañas e incluso territorio enemigo. Este había tratado de expandir su imperio a lo largo y ancho, en lugar de quedarse en su propio territorio y contentarse con el reino en el que había nacido. Finalmente, Agesilao logró regresar a la ciudad de Esparta y volvió a vivir en su humilde palacio. Su hogar era sencillo, como sus muebles y la ropa de sus hijas. Las puertas pequeñas dejaban claro lo poco que los reyes espartanos se preocupaban de las apariencias, pues se decía que las puertas de la entrada del palacio eran muy viejas y tendrían unos 700 años. El rey no apreciaba las apariencias ni los lujos, ni en las casas ni en la gente. Una vez le pidieron que fuera a oír a un tipo que podía silbar exactamente como un ruiseñor. Sin embargo, el rey dijo: «Gracias, pero no, prefiero oír a los ruiseñores de verdad». Otra vez había un médico que era muy superficial y se jactaba de que la gente lo conociera como Zeus, porque, según decían, había curado a una gran cantidad de gente. Como todo el mundo sabe, Zeus era el rey de los dioses. Un día, el muy necio estaba escribiéndole una carta al rey Agesilao y la comenzó así: «El doctor Zeus le desea salud al rey». A esto el monarca respondió: «El rey Agesilao le desea más sentido común al doctor Zeus». El rey era muy casero y jugaba todo el rato con sus hijos. Un noble fue a visitarlo, abrió la puerta y se quedó pasmado cuando vio al poderoso señor de Esparta cabalgando con un palo entre las piernas como si fuera un caballo. «¿Tienes hijos?», preguntó Agesilao. «No, señor». «Bueno, ya lo entenderás cuando tengas hijos». En las guerras que siguieron entre Esparta y otras ciudades griegas, Agesilao recibió la ayuda de algunos de sus vecinos, pero estos se quejaban de que tenían que luchar demasiado. Esto lo dijeron en una gran asamblea de los espartanos y de sus aliados. Por tanto, el rey les pidió a todos que se sentaran y entonces le ordenó a su heraldo que fuera llamando a los hombres según su oficio. «Alfareros, levantaos». Y los alfareros se levantaron. «Broncistas, levantaos». Y los broncistas se levantaron. «Carpinteros, levantaos». Y los carpinteros se levantaron. Así fue haciendo con profesiones de todo tipo: carniceros, albañiles, verduleros, pescadores, pero todavía no se había levantado ningún espartano, pues los espartanos no hacían trabajos manuales, sino que dejaban tales trabajos a los esclavos. Entonces el rey sonrió y dijo: «Ya veis, mi gente no hace otra cosa que luchar, mientras que vosotros lleváis a cabo otros trabajos de diverso tipo, y por tanto creo que Esparta lucha mucho más que los demás aliados». Aquello era técnicamente cierto, aunque era una pena que una ciudad tan noble como Esparta no tuviera más negocio que la guerra. Los espartanos estaban tan orgullosos de su habilidad y coraje en batalla que incluso despreciaban a los hombres que llevaban noticias de derrota. De hecho, tales noticias llegaban raramente. Los que huían del enemigo eran llamados miedosos y debían afeitarse la mitad de la barba. Hubo una feroz batalla con los tebanos en la que los espartanos fueron derrotados. Cuando las noticias llegaron a la ciudad, la gente estaba practicando deporte, corriendo y luchando en el teatro al aire libre.
Los magistrados que estaban sentados en el teatro no permitieron que se detuvieran las competiciones. Se corrieron todas las carreras y se pelearon todas las luchas como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente, cuando se supieron los nombres de los soldados muertos en batalla, todos los que habían perdido hijos, hermanos o amigos salieron a la calle con caras alegres, y los que no habían perdido a nadie se quedaron metidos en casa como si estuvieran de luto. Y es que los espartanos se enorgullecían de entregar a sus hijos al servicio de la patria, y consideraban un honor morir en la guerra. Pero tantos miedosos habían huido del campo de batalla que los magistrados no se atrevieron a cortarles media barba. Poco después, los tebanos aparecieron a la vista de Esparta y prendieron fuego a las casas más exteriores. Se decía que ningún enemigo había pisado suelo espartano en 600 años. Las mujeres contemplaron con terror el humo que salía de los edificios en llamas. Agesilao era muy cauto, mantuvo a los hombres alejados de la lucha y los tebanos acabaron retirándose. En un momento dado, el rey se vio amenazado por los suyos. Un grupo de 200 de sus hombres se reunieron en un templo con intención de comenzar una revuelta. ¿Qué debía hacer? ¿Iba Agesilao a luchar contra sus propios ciudadanos? Usó su ingenio y dio con un plan. Fue con solo un sirviente a la puerta del templo y empezó a hablar. «Habéis cometido un error. No os he ordenado reuniros aquí. Algunos de vosotros debéis marchar a aquella posición», ordenó señalando un lugar a la derecha. «Los demás a aquella otra», y los hizo ir a un lugar a la izquierda. Habló de forma tan tranquila y firme que los hombres simplemente obedecieron y quedaron divididos. Sin embargo, sí que arrestó a 15 de los cabecillas y los condenó a muerte la noche siguiente. Tras un tiempo, los tebanos asaltaron la ciudad, pero fueron rechazados y se tuvieron que retirar, pues su capitán había muerto en la batalla y finalmente se acordó una paz. Incluso cuando Agesilao se hizo viejo, tenía más de 80 años, todavía iba a la guerra, y a petición del príncipe de Egipto, zarpó a este país con un ejército y se preparó para luchar contra los enemigos del príncipe. Esto lo hizo a cambio de dinero, y no porque le preocupara cuál fuera el bando correcto. Una gran multitud de egipcios esperaban en la costa la llegada de la flota espartana. Agesilao desembarcó y se sentó en la hierba. Cuando los egipcios vieron al rey tullido y viejo, no podían creer que aquel hombre fuera el famoso líder de cuyas hazañas habían oído tanto hablar. Le ofrecieron regalos y buena comida, y él se comió la carne, pero no probó las pastas ni los dulces. «Esas cosas se las podéis dar de comer a mis esclavos», dijo. Sorprendentemente, al final, Agesilao no luchó de parte del príncipe que lo había invitado, sino que se pasó al enemigo, y la guerra terminó al poco tiempo. Pero surgió un nuevo peligro. Apareció una hueste de rebeldes y marchó contra la ciudad ocupada por Agesilao y sus aliados egipcios. Cavaron una trinchera alrededor de casi toda la ciudad. Agesilao observaba cómo lo hacía, pero no interfirió hasta que la trinchera estuvo casi terminada. Entonces salió y atacó, marchando recto hacia adelante. No tuvo necesidad de proteger los flancos de su ejército, pues la propia trinchera que los rebeldes habían cavado lo protegía de los enemigos. De esta forma obtuvo una victoria fácil. Al final de la guerra tenía ya mucho dinero y zarpó de vuelta a Esparta, pero un vendaval desvió las naves de vuelta a la costa africana y el viejo rey, ya exhausto, murió en tierra extranjera. Embalsamaron su cuerpo con cera y lo llevaron a Esparta. Hasta aquí este episodio. 2 cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle, y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.